Saludos amigos, hoy martes 7 de octubre de este 2014. Bueno, la verdad es que la República Dominicana, todos sus órganos de gobierno y sociales deben reflexionar, sentarse, analizar qué es lo que procura realmente la migración haitiana masiva, centenares de miles de personas. Algunos creen que hasta 1,5 millones, otros 1 millón. Y los más conservadores en este plano dicen que por lo menos 600 a 800 mil personas están residiendo en el país de manera ilegal. Porque existe un plan de regularización mediante decreto que se abrió para que todo nacional extranjero se aprovechase y registrase a los fines de que por lo menos tenga un documento a la mano una vez le requieran las autoridades sus documentos personales. La mayoría de los nacionales haitianos que están en el país no poseen ni la fe de bautismo. Entonces el problema es que el plazo para el registro de haitianos vence el 28 de este mes, el plazo para la regularización de ese decreto. Pero asómbrense ustedes, se aprobó una ley de naturalización que procura que, oigan esto, que mediante la ley, o sea, favores específicos concedidos por la ley a extranjeros, usted aplique para obtener uno cualquiera de los grados de la nacionalidad dominicana. Uno cualquiera. Y ocurre que ya a estas alturas solo 833 personas se han presentado a unas 20 o más oficinas que hay esparcidas por todas las regiones del país. Solo 833 han llevado documentos para reclamar nacionalidad. Extranjeros, ¿no? Ahí hay que suponer que la mayoría de esos 833 son de nacionalidad haitiana. Acuérdense que aquí hay por lo menos unas 100 nacionalidades extranjeras presentes. Algunos de ellos, principalmente sudamericanos y centroamericanos, son un poco informales, pero los europeos son muy formales. Probablemente estén en lo que tengan es asuntos de regularización de documentos, nada más. La mayoría son haitianos. El plazo para usted registrarse y aplicar a la ley 169-14 de naturalización es hasta el 28, o sea, de este mes. El que no haya aplicado ahí se expone a que las autoridades le pongan control a su presencia en el país y les reclame que vuelva a su nación de origen. La situación a uno le provoca dudas acerca de si qué es lo que realmente persigue la migración haitiana en el país. ¿A qué viene? Es cierto que para muchos esta presencia desorganizada, indocumentada totalmente, pudiera estar significando una presión para que se le conceda la nacionalidad dominicana sin requisitos, sin ningún tipo de requisito formal, como se estila en todas partes del mundo. O para que se le acepte de manera informal, residiendo en el país, interviniendo en todas las actividades económicas, y como lo hacen ahora, sin ningún compromiso, no pagan seguridad social, no pagan
no están presentes, no pagan los servicios normales, o sea, van a los hospitales y hay que darles servicios gratis porque no tienen dinero o porque están al borde de una situación de crisis, al borde de colapsar la vida, todo eso. Las parturientas se les presentan a los centros hospitalarios en el último momento, cuando van a dar a luz, y ustedes saben lo que la medicina y la sensibilidad humana obliga a darle servicios. Pero, ¿qué busca la migración haitiana en la República Dominicana? Si se han creado mecanismos para que se formalice y no los aprovecha. En el caso del plan de regularización, debe haber como unos 100,000 inscritos. Pero solo 200 y tantos de ellos llevaron documentos. Y en el caso de la ley esta de naturalización, que ya es mucho más formal, que ya incluso le ponen la mano a la posibilidad de obtener la nacionalidad en los distintos grados. Solo se han presentado entonces, dijo ayer el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadulo, en una rueda de prensa que convocó, solo se han inscrito 833 personas. ¿Qué falló? Bueno, ha fallado el interés mismo de los haitianos que residen en el país de manera ilegal. Han fallado las propias autoridades haitianas que no les facilitaron documentos. La mayoría de estos señores está demostrado en el plan de regularización, se presentan sin nada en la mano, nada que los identifique. Ha fallado la comunidad internacional, principalmente las ONG locales y organismos multilaterales dependientes de Naciones Unidas que han estado al lado, y de la OEA, que han estado al lado de estos nacionales para que vengan al país, para que en el país se les acoja, que no le han facilitado los documentos. Hemos fallado nosotros mismos, los dominicanos, que no hemos entendido, no hemos auscultado a esa población migrante masiva para saber cuál es su propósito. Lo mismo que para ponerle freno en la frontera, porque la verdad es que en ninguna otra nación del mundo hay una frecuencia de visitantes informales como la hay aquí. En ninguna otra nación hay una frontera tan porosa como la nuestra. En todas partes del mundo lo que se estila es que las fronteras sean mecanismos de control para garantizar que la población nativa de la nación de referencia no sea perturbada por presencia extraña y mucho menos masiva. Imagínense ustedes, estamos hablando aquí de centenares de miles de personas que vienen repletas de enfermedades de todo tipo, incultas, que no saben hablar el idioma nativo. Bueno, nos trae muchísimas dificultades y problemas. La situación obliga evidentemente a una parada. Vamos a reflexionar acerca de todo esto. Porque no es verdad que agotando como ha agotado la República Dominicana toda su paciencia para ser solidario, toda su sensibilidad para ser solidaria, pueda solo con eso darle una respuesta a un problema de esta envergadura. Miren, el salario en tareas muy específicas del trabajo, principalmente en labores agrícolas y de la construcción, se ha deteriorado considerablemente por la presencia informal de la mano de obra haitiana. Las enfermedades que suponíamos habían desaparecido de la República Dominicana han vuelto a aparecer por efecto de que en el vecino país no hay suficientes controles sanitarios y asistencia sanitaria para controlar esas enfermedades.
las prácticas culturales nuestras están subvertidas. Ahora usted encuentra a cualquier mayor de edad en una carretera o en una avenida sacando el miembro para orinar delante de todo el mundo. Eso no se hacía aquí. Eso no se hacía, eso no era costumbre nuestra. O caminar por el medio de la calle sin ninguna previsión. O obrar, bajarse el pantalón en un solar cualquiera y cosas terribles, prácticas que ya está bueno, porque estamos regresando entonces la cultura, las prácticas de convivencia están regresando, se están convirtiendo en casi tribales. Ya esos tiempos fueron superados hace mucho tiempo en la República Dominicana. Esos comportamientos fueron superados. Lo que estamos es involucionando y sin saber qué persiguen los vecinos. En este momento, por ejemplo, se aprecia que las autoridades haitianas han hecho muy poco, casi nada, por ayudar a sus nacionales que de manera irregular están residiendo en el país. No le han facilitado los documentos. La comunidad internacional, que mucho se queja, principalmente la famosa familia Clinton y sus fundaciones y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que debió estar presente con una ayuda masiva para documentar a esta gente, no ha hecho lo suficiente. Y nosotros ahora mismo nos encontramos en una especie de limbo con respecto a la política que debemos adoptar acerca de este enorme peligro para la estabilidad social, económica y política de la República Dominicana, que significa la presencia masiva de nacionales haitianos sin ninguna regulación y sin ninguna documentación. Nos están trastornando todos los sistemas educativos, los sistemas de salud, los sistemas de trabajo. ¿Y a todos vamos a llegar? Y entonces se le abren las puertas para que se regularicen. Miren, a partir de la sentencia 168-3 de agosto del año pasado, aquí se ha establecido lo que tomó un siglo precisar, que es todo un proceso formal, legal, para tratar el tema del vecino haitiano y de su migración. Todas las formalidades, estamos hablando de las legales, todas las formalidades legales. Precisamente para tratar de recuperar todo ese tiempo perdido, generaciones de dominicanas pasaron por el poder o tomaron decisiones que nunca afrontaron el problema, decisiones sin ningún vacuas, sin ningún... Imagínense ustedes en los tiempos, por ejemplo, de Trujillo o de Balaguer, que eran tan duros los dos y que también comprendían el problema haitiano. A lo más que se llegó fue a contratar braceros por detrás de la puerta, algunas veces formales, con el Estado haitiano para que vengan a cortar la caña y se les devolvía. Pero siempre todo el mundo sabía que una parte de ellos se quedaban irregularmente en el país. Pero el tiempo nos ha demostrado que incluso eran más que lo que nosotros creíamos, como están apareciendo ahora en las zonas antiguas cañeras o cañeras todavía, pero inactivas. Entonces, ¿cuántos son los haitianos en el país? Ustedes visiblemente saben que son muchos. Es más, en cualquier proyecto de construcción usted encuentra más de un 80% de todo el que está ahí haitiano. Si no el total, el asunto se ha ido incrementando de manera tal que no hay una construcción donde no la copen totalmente la mano de obra haitiana. Un día de esto va a aparecer también el ingeniero haitiano. Pero vaya al campo,
actividades que le estaban vedadas porque eran prácticas culturales que habían desaparecido de Haití. Haití hace tiempo que erradicó los arrozales, como por ejemplo el cultivo en los arrozales. Ya la están copando los haitianos, aprendieron y lo hace por la mitad de lo que cobra un dominicano. Y eso es un cultivo especializado, de verdad. Pero si eso pasó con el cultivo del arroz, ¿qué pasó con los demás cultivos que son tan simples como un machete en la mano para deshiervar o sembrar o tumbar? Están en todas, a ordeñar, pero a ordeñar aprende uno con unas cuantas semanas están desplazando masivamente mano de obra en el campo y mano de obra en la ciudad, a precios, además informal, haciendo de nuestra actividad económica cada vez más difícil y más inequitativa, porque el problema de nosotros los dominicanos es que, fíjense ustedes, oigan esta contradicción, mientras esa mano de obra barata es contratada y contribuye a crear riqueza por parte del que lo contrata, de los empleadores e inversionistas, capitalistas, por el otro lado se está deteriorando, se está perdiendo empleo y se está deteriorando el empleo, los que lo tienen, porque tienen una competencia irregular, informal. Óigame, es un problema de extrema gravedad el que estamos confrontando. Y para colmo, lo que se ha puesto de manifiesto, a pesar de la legislación que está operando, ya ustedes ven que el 28 cierra el plazo de la ley de naturalización, los famosos 90 días, cierra. Y lo que se han presentado son 833 personas, son las que han depositado documentos para aplicar por algún grado de la nacionalidad dominicana. Y en el plan de regularización, de casi 100.000 que se han presentado, solo unos 200 llevaron documentos atendibles, 200 y tantos. ¿Y qué vamos a hacer con los centenares de miles de extranjeros que están en el país o que están operando sin prestarle atención siquiera a la advertencia legal y a nuestras autoridades? ¿Y qué vamos a hacer con los que cruzan diariamente, aprovechándose de que el país ha dispuesto que mientras existan estos mecanismos abiertos no se va a deportar a ilegales? La situación, insisto, es grave y debe plantearse con toda la seriedad que ellos demandan. Lo voy a dejar ahí porque he empleado mucho tiempo en eso. Me hubiese gustado hablar del tema de los precios de la carne blanca. El pollo está a 50 pesos, los huevos a 4 pesos. Cuando el maíz, la soya, el grano de soya y otro componente más relativo a la materia prima que se utiliza para alimentar a los pollos ha bajado en más de un 25% en los últimos meses. O sea, exactamente porque están bajando los productos básicos que se utilizan en la mezcla para alimentar los pollos y las gallinas ponedoras, entonces está en aumento el precio de la carne blanca. Si esto no es una distorsión terrible, si esto no pone a prueba a las autoridades del sector avícola y en general también de toda la industria, entonces yo quisiera saber qué otra información deba ponernos en advertencia. Manegonte hizo una comparación de precios y dice que desde el año pasado tanto el maíz como la soya vienen bajando de precio. También el trigo, y todo por encima de un 25% comparado con otros niveles de precios. Así que yo creo que esto sí es un tema que debe discutirse a propósito del problema de que el salario nuestro cada vez es menor, afrontando precios en alza, y más de lo que se anuncia para enero, que es un incremento del ITEVIS a productos alimentarios básicos. Buenos días, don Oriol. Buenos días. Buenos días. Saludos, amigos, saludos. Ayer yo no vine
porque participé de un acto de la inauguración del centro de capacitación del Banco de Reserva, que fue en la mañana, y como tenía que trabajar, no vine aquí. De todas maneras, cuando yo escuché a Pedro, me alegré no haber estado aquí. ¿Cómo? Sí, me alegré. Pedro me mandó un chismecito, y yo lo estoy diciendo aquí, que yo me mandé huyendo porque estaba hablando algo ayer. Si no fuera por eso, también me hubiera devuelto. O sea que está claro, ¿verdad? ¿Pero cuál era el tema? No, ya, olvídalo. Déjalo ahí. ¿Cuál es el tema para retomarlo, es que es lo que él quiere. Él sabe que Paolita y yo lo estamos... Sí, sí. Bueno, un juez, Pedro, el principal compromiso de un juez es de carácter psicológico. El juez no puede tener prejuicios, y los prejuicios se crean en la mente, en la psiquis. Usted siente animaversión por una persona que le ponen al frente así por nada, o lo desarrolla en el momento que usted está hablando con esa persona. La persona como que me cae mal, y ya, a partir de ahí tú la prejuzgas para todo, si tú no te controlas, y tú dices, no, un momentito, no debería ser así, yo no tengo elementos de juicio para juzgar a priori a esa persona. Y más si tú tienes en la mano la ley. Entonces, eso, un juez, el juez tiene que luchar contra él mismo, contra sus prejuicios, en una audiencia, especialmente cuando es una audiencia de carácter penal, donde lo que se juzga es la conducta de la persona, el que hizo, el que no hizo o el que dejó de hacer. Porque también se pena situaciones por dejar de hacer. Entonces el juez penal es una lucha contra todos los demonios que tiene a nivel de su propio interior. Tiene que despojarse de eso cuando llega a la sala de audiencia, y ahí le ponen al delincuente, el criminal más grande, y él tiene que no prejuzgarlo, dejarlo así. El constituyente me dice que yo debo considerarlo de inicio inocente de todos los hechos que se le dan, a partir de lo cual las partes, especialmente los que tienen las pruebas de cargo, van presentándole al juez las distintas pruebas, evidencias que tiene contra ese señor, y él va formulándose un juicio que lo va a ir acomodando con la ley para poder aplicarla. Y si hay prueba de descargo, va a sí mismo o suma o resta, conforme a lo que presente en el tribunal. El Código Procesal Penal, el que está vigente, le ha dicho al juez, ya usted no es Dios, ya usted no tiene íntima convicción. Es decir, antes en el vetusto anterior Código de Procedimiento Criminal, no importa... Tenía más de un siglo, ¿no? Sí, lejísimo de allá. No importa las pruebas que presentaran las partes, de cargo o de descargo. El juez decía, mi íntima convicción, ese no es más que un maldito delincuente, tiene 20 años y se acabó. Y apele más para allá y váyase para otro sitio, y punto. Porque entonces los abogados tenían mucho que recurrir a la expresión, magistrado, que en su íntima convicción, o sea, que usted es Dios, usted tiene, mire, y le hacía un esfuerzo para convencerlo a él, no con el fardo de prueba que se podía tener en el tribunal. Así era. Entonces se hacía todo el énfasis, por eso que los abogados penalistas de otros tiempos eran grandes oradores, porque la idea era convencer al juez, no presentarle las pruebas, fundamentalmente, de hecho, de cargo o descargo, sino convencerlo, porque es Dios que estaba ahí. Ahora le dijeron, tanto al juez del fondo, el que conoce ya en el caso a fondo, como el juez de lo preliminar, que conoce las formalidades de la acusación, Los méritos. le dijo, no señor, usted no es Dios, usted se pone en la tierra, ponga sus dos pies en la tierra y solamente se va a limitar a evaluar las pruebas que le presenten, más nada. Y además en un juicio oral, público y contradictorio. Ustedes me dirán que eso lo dice la Constitución, pero en el ámbito de instrucción, cuando se discutían los méritos de la acusación, no había juicio oral libre y contradictorio, era secreto. Era secreto. Era el juez, su secretario y sus ayudantes, y más nadie. Y se interrogaba a la persona ahí y nadie sabía qué le decía ni qué no le decía. La persona podía decirle al juez, mire, yo tengo aquí un fardo de $1 millón, deje eso así. Y si el juez hacía su negocio o no,
nadie se enteraba, porque no había ninguna parte que no fueran el juez y el juez, la persona sin abogado y los asistentes del magistrado. Todo esto no vaya usted a creer que estamos dando ninguna clasecita de derecho penal, sino exactamente. Sino es para señalar que el juez mayor de la vida, antes de la muerte, ¿verdad? Es el pueblo, es la población, son los ciudadanos. Que los medios de comunicación y los lamentados grupos fácticos, grupos de poder, son los que alimentan a ese juez de prueba de cargos o de descargos. Y todavía hoy, en lo que hemos visto en los últimos 10 o 12 días, cómo de repente nosotros nos retrotraemos, Pedro, al tiempo cuando lo vemos en películas y lo leemos en novelas, se amarran a la persona a un poste, se le pone mucha leña abajo, se le pega fuego o se le lapida. Hay dos formas en la historia de resolver el problema de personas que se presumen que han cometido un delito, un crimen. Lapidarlo, como aquella expresión famosa, que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, o a las brujas de antes, a las que se tildaban de brujas, que se la amarraba y se le quemaba, o la hoguera en Francia, o la guillotina también. Es decir, ahora hay una guillotina moral, hay un paredón civil que lo maneja la prensa. La prensa maneja un paredón civil ahí. Si usted cayó ahí, ya usted es muerto por siempre. No, jamás usted estará vivo ni viable desde el punto de vista civil. O tendrán que pasar muchos años y usted es un sitio donde nadie lo mencione para poder curar las heridas. ¿Qué hacer? Porque nosotros siempre vemos pasar un cadáver por la puerta nuestra y creemos que no va a ser el de nosotros, nunca. O el de un pariente, o el de un hijo de nuestro, o el de alguien. Porque tenemos que a cualquiera le dicen en la prensa ladrón, lo juzgan y lo condenan. Entonces los tribunales de justicia no tienen validez. Incluso ese gran paredón le dice al juez, usted no puede hacer otra cosa que no sea lapidarlo, desde el punto de vista jurídico. Y si lo hace, usted también se le lapida. O sea, los jueces están ahora en una condición de que si le presentan un caso que esté en la prensa, no encuentran qué hacer. Es contrario a una sociedad que ya tenga fortaleza como la de los Estados Unidos. Le pongo un ejemplo. Un ciudadano blanco que hacía de guachimán, ¿cómo es? De vigilante, en la barriada, mató a un muchacho, un ciudadano negro. Todo Estados Unidos se creó un revuelo porque hay una herida ya el inicio mismo del Estado de la Unión Americana, que es el racismo. Y el pleito para acá, todos los grandes periódicos, todo el mundo habló. El juez se pronunció, o el tribunal, la corte, se pronunció a favor del blanco por insuficiencia de prueba o por no haber perpetrado el hecho de manera con ínfula criminal, para decirlo de alguna manera. Sí. Bueno, el juez se impuso a la sociedad. La sociedad mayoritariamente ya tenía el criterio de que el blanco había matado al negro por razones racistas, es decir, porque era negro lo mató. Sí. Y el juez dijo que no, que fue un incidente que se planteó y es un homicidio, y como la acusación era de otra naturaleza, lo mandó para su casa. El juez no aceptó el criterio de la más media, como se le llama, ¿verdad? Aquí no, eso no se puede dar. Aquí mandan 4 o 5 grandes comentaristas de la República, aquí mandan 3 o 4 o 5 grandes editorialistas y colocadores de la primera, de las páginas, de las noticias principales en la página de los periódicos, aquí mandan 2 o 3 programas de televisión. Ellos deciden la suerte de los ciudadanos. ¿Se creen ellos? No importa, Pedro, acuérdate de la percepción. No es verdad, Pedro, que el ingeniero, ¿cómo se llamaba el ministro de Obras Públicas anterior? Díaz Rúa. Es el mismo de cuando llegó, de cuando lo juzgaron en ese tribunal de que yo te digo. No es verdad cualquiera, y no te voy a mencionar el que está ahora mismo en la palestra. Yo lo que quiero nada más hacer esta pregunta, ya desde el punto de vista técnico. Una persona puede ser investigada por el Ministerio Público durante años, sin que la persona
pueda defenderse dentro de la misma acusación. Pues resulta que la Fiscalía del Distrito Nacional ha mantenido expedientes secretos investigando a una persona y lo tuitean. No secreto, no. Secreto para el perseguido, pero ampliamente bailoteado en la sociedad. Estamos investigando, sí, estamos en esto, estamos averiguando qué tiene Ricardo, estoy poniendo al jefe de piso, qué ha hecho, qué no ha hecho, cuánto se robó, cuánto no se robó, qué sé yo cuánto, durante he estado en CERTV desde los tiempos de Petán, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Tan pronto, lo que yo he aprendido de derecho, tan pronto hay una sola diligencia procesal, tiene que ser notificado el ciudadano que está haciendo eso. Una sola diligencia procesal. Es decir, yo voy a ir a la casa de un sobrino de Ricardo para averiguar si es verdad que él tiene mucho cuarto. Yo tengo que notificar a Ricardo de que ya comenzamos diligencias procesales en el entendido de que él ha cometido un crimen o un delito. Aquí se hace... aquí tiene años, ¿cuántos años hace que se están investigando 3, 4 personas en la vida pública? Y no se le, y sus derechos son nada, los derechos totales, incluyendo el principal, que aunque a usted no le guste, yo le acabo de decir, usted tiene que estar libre de prejuicio, es la presunción de la inocencia, es un derecho constitucional del más alto nivel de la vida en convivencia en sociedad, del más alto nivel, al más grande de todos los delincuentes que usted pueda conocer en el mundo. Cuando se presenta ante un juez, la presunción de la inocencia está con él hasta que el juez hasta que las partes que le presenten las pruebas ante el juez logren despojarlo de esa presunción de inocencia. Esa presunción de inocencia solo se despoja mediante la sentencia definitiva de un tribunal que actúe como tal. Entonces aquí, yo vi ayer un reportaje, Pedro, así no, Pedro, entonces yo me siento como también chantajeado, o sea, te dicen, el señor fulano de tal, sí, con permiso jóvenes, el señor fulano de tal posee un edificio de 16 plantas que tiene que ser, ¿cuánto? Posee una que tiene, posee una cosa que tiene, posee, entonces tú no le dices a la sociedad, mira, ese señor, quiera no lucha de interés, ¿cómo es? Conflicto de interés, lo que usted quiera, ha instalado una empresa que construye. Y estos edificios que están ni bajen, qué sé yo qué, si es una casa cuyos apartamentos se están vendiendo a 3.5 millones, el que sé yo qué piso, el segundo piso a 2.5, el que sé yo cuándo. Entonces, ese señor es un constructor. Por consiguiente, el dinero líquido tú no lo puedes establecer como una propiedad. Tú tienes que saber qué es una empresa, si es una sociedad anónima, si es por acciones, si es de las que son ahora las empresas pequeñas. Entonces tú tienes que saber qué es eso para saber qué porción de esa empresa él es el dueño. Y la empresa está dedicada a construir. Segundo, tú tienes que proteger a los otros accionistas que de buena fe han aportado. Te pongo el ejemplo del edificio Atiemar. Un narcotraficante, ¿quiénes compraron? 12 personas adquirieron su apartamento. Se averigua, que tenga una oferta. Se averigua si lo compraron de buena fe. Ellos dieron su poder, fueron al banco, hicieron su préstamo, compraron su apartamento. Ah, no, espérense, ustedes 12, resuelto su problema, ahí está su apartamento, ustedes lo compraron. Los que tienen una deuda pendiente todavía, síganle pagando al banco. Al banco cualquiera que haya tomado el crédito, ya. Entonces, protegido la persona que actuaron de buena fe. Entonces, si usted quiere acabar, desbaratar, destruir a una persona, no por la persona misma, sino por lo que representa a ella para otra persona, usted no puede, usted no instale un gran centro de esto de pelotón de fusilamiento de esa manera, por lo menos guarde la apariencia. Sí. Hagamos un ejercicio de derecho, aprendamos derecho. Pero que se presente una señora que nadie le ha dicho a ella si ella es de verdad el ejemplo de moral que debe prevalecer en la República Dominicana y nos explique a nosotros cómo nosotros tenemos que comportarnos en sociedad. No, miren, ese señor, lo que pasa es que debe ser investigado porque las cosas tienen que estar de esta y de la otra manera. ¿Quién le ha dado a usted autoridad fuera de un tribunal para usted decirme a mí y a la sociedad dominicana cómo nosotros nos tenemos que manejar? Usted con recursos extranjeros, usted ya le pusieron su institución y la institución suya está a cargo de vigilarme, el hermano mayor te vigila. No, a mí me vigila un tribunal.
Lo que yo haga bueno o malo tiene que vigilarme un tribunal. Cuando yo requiera de una asistencia espiritual, yo me voy a una iglesia. Yo me voy a una iglesia y yo aprendí en una escuela que me enseñan cómo hacer decente, lo que Pedro estaba hablando. Yo no defeco en la calle, yo no me orino en la calle, toda esa cosa que Pedro estaba hablando. Yo no soy un delincuente, yo no robo. Ahora, si alguien tiene sobre mi persona una sospecha de que yo he producido o he intentado o he cometido o estoy cometiendo un crimen, usted no tiene que decirme cómo es eso. Usted va y me somete a los tribunales de justicia. Usted por televisión no me puede decir delincuente a mí. Usted tiene que ir a un tribunal a poner en auto a un juez o a un fiscal si usted considera que debe ser una investigación previa. Y entonces yo voy al tribunal y el juez es el único que la ley dice y el Ministerio Público que me investigue y la ley que el juez me juzgue. Usted no me puede juzgar por televisión y por radio. Usted no puede decir, yo soy fulanita de tal, la mejor investigadora del mundo, y yo digo que, y mando un helicóptero, esa es la casa de Orión, mírenla ahí, qué grandota está esa, y era un chancletú. No, así no. Pedro, nosotros tenemos que decirle a la gente así no, pero tenemos que decírselo. No, Pedro, yo no estoy mencionando nombres, cállate, háblame el favor. Que fue chancletuda. Ahí va, tú también lo vas a darle cuenta para que Pedro se riegue ahora y dañe el comentario. No importa quién sea, nuestros amigos, nuestros hermanos, a mí no, si yo me pongo en auto con un sacerdote, él me dice, cuenta tu pecado, mi hijo. Y yo le digo, padre, yo he hecho esto, aquello, cuenta la Ave María, no lo vuelvo a hacer. Pero si yo no me pongo en auto del juez, él no me puede, del sacerdote, él no me puede obligar. Él no puede ir a la televisión a decir que yo soy un delincuente. En el confesionario, no te lo hacen en un pasillo. Es decir, los únicos que pueden, si están debidamente apoderados, es un juez debidamente apoderado o el magistrado representante del Ministerio Público, pero no la piden a la gente por televisión. Así es. Don Héctor, está muy bien esa advertencia porque no podemos seguir en esto. Bueno, el Estado de Derecho, la ahora te dicen, perdóname, que tú estás defendiendo delincuentes, que sí es bueno, porque tú eres un tipo que está en la testa de la vaca, del Estado y la vaca. Entonces el chantaje siempre, pues se acabó, Pedro, y tú no te quedes callado tampoco. Sí, es verdad. A quien haya que contestarle se le contesta. Estamos de acuerdo. Orión, el debido procedimiento. Iba a hablar y tú le dijiste que no. No, ahorita no, yo sé lo que iba a hacer. Lo primero que ocurre cuando una parte está involucrada, cada una de las partes que están en un proceso, tienen que ser informadas de todo. Usted no puede ciertamente estar en un proceso y que en este caso el blanco, porque ni siquiera categoría de imputado tiene. O sea, y entonces dicen, viene una tormenta, el agua está subiendo y no te informan nada. Así no. Miren, en la República Dominicana hay un comportamiento que se expresa a través de los medios de comunicación, que al final perjudica a los ciudadanos y ciudadanas. ¿Cuál? Va a entrar en vigencia el nuevo incremento del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, ITEVIS. Ese impuesto ahora se va a incrementar a 13% para un conjunto de bienes que estaban exentos. Es decir, que no tienen el gravamen, como es el ITEVIS generalizado, que es 18%. Entre los bienes que se le va a aplicar el ITEVIS ahora está el café, el chocolate, y afines, el yogur, el aceite comestible. Pero, ¿qué es importante que los medios de comunicación hagan? Educar a la población para que aprenda a defenderse. Si usted tiene, por ejemplo, un producto que le cuesta $1, y usted estaba pagando un 11% de ITEVIS, usted va a pagar ahora 13%. Usted tiene ahora que establecer cómo ese precio se le va a transferir al consumidor. Pero usted no puede entender que el hecho de que se vaya a hacer ese incremento, usted pueda pasar de contrabando, incrementos que puedan llegar a niveles que no se corresponden con la variación del impuesto. Sin embargo, aquí lo que se da es que los medios de comunicación inmediatamente comienzan a condicionar a la población
a decirle que viene el tablazo y que viene el golpe, pero usted debiera decirle, no es 13 que le están aumentando, usted estaba pagando 11 y ahora le van a aumentar 2, usted va a pagar 13. ¿Qué quiere decir? La variación de precios tiene que aplicarse al incremento, a la variación del impuesto. Usted no puede venir ahora a decirle a la gente que como estaba en 11, ahora va a ser 13, usted le va a aplicar 13, porque usted le estaba aplicando 11 al precio. Y los medios de comunicación y las autoridades de industria y comercio deben estar atentas a orientar a la población. Afortunadamente, Proconsumidor, cuando los ciudadanos expresan quejas, interviene en algunos casos. ¿Cómo sería esto que comiencen a aplicar un impuesto de manera irregular? Pero en este caso el Ministerio de Industria y Comercio debe mantenerse vigilante. Si la población ha estado pagando un impuesto, un ITEVI de 11 centavos, 11%, usted le incrementa 2, son 13. Pero no es que usted le va a poder tener una licencia, en este caso el distribuidor o el detallista o el que vende al por mayor, que usted va a poder multiplicarle por 13. Usted tiene que agregarle el incremento del impuesto a la transferencia de bienes industrializados. Al ciudadano hay que defenderlo, porque en ocasiones estos son temas que no se le confiere importancia y al final la población termina siendo afectada porque no recibe una información de calidad. Hay que hablarle claro a la gente. Si usted está pagando 13 y le incrementan 2, usted pagaría 15. Si usted paga 11 y ahora le va a tener que pagar 13, la variación es en el 2 que se va a dar, y ahí es que usted tiene que hacer el cálculo para hacer la transferencia del impuesto, porque en definitiva ese impuesto quien lo va a pagar es el consumidor, el que consume el bien, es el que en definitiva va a pagar el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios. Esto para los que llevan anotaciones y que se han estado frotando, como el que está en una grada, sencillamente que vienen y que de nuevo vamos a un festival de alzas de precios, así no. Vamos a jugar limpio. Y al jugar limpio usted verá que se va a actuar de manera diferente y la población lo va a sentir de una manera muy distinta. 2, a las autoridades de industria y comercio también, y a la Comisión Avícola Nacional, que le presten atención a las variaciones de precios del pollo, porque esto está ocurriendo en un momento que hay baja de precios de los cereales en el mercado internacional. Ha bajado el precio del conjunto encabezado por el maíz. Han experimentado bajas de hasta un 25%. Sin embargo, en la República Dominicana no se han sentido, contrariamente, las amas de casa lo que se quejan es de las alzas de precios. Esto tiene que investigarse y que las autoridades le den una explicación convincente a la población, porque ciertamente que genera mucha confusión. Y cuidado si estos precios lo están mezclando con política. Cuidado. Porque ocurre que en la República Dominicana, de los principales productores de carne de pollo, son figuras políticas de la oposición. Entonces, cuidado si quieren ligar política con precios con el propósito de buscar otros objetivos que ya no son de intercambio, de compra y venta. Las autoridades en esto deben también establecer por qué, si bajan los productos con los que se alimentan los pollos, porque en la República Dominicana el comportamiento es contrario, que suben los precios. Se le debe dar una explicación a la población. Como aquí la producción de pollo, gran parte de la producción es de empresas, de personas que participan en política, y en este caso que están en la oposición, yo digo que cuidado si quieren mezclar política con precios.
porque ahí sí es que la población le iría mal, le iría muy mal. Y para esto están las autoridades que deben establecer qué está pasando y darle una explicación a la sociedad. Una noticia positiva. El presidente Danilo Medina ha estado manteniendo el programa. Ustedes vieron, abrió el programa de las visitas sorpresa, que son las visitas que hace en días de fin de semana a comunidades de campos y en algunos casos comunidades urbanas, pero casi la totalidad en campos. Esto ha permitido incrementar la producción en el mismo número de comunidades que han sido visitadas por el presidente de la República, porque se trata de préstamos que van a proyectos específicos, y en el caso de las asociaciones se ha logrado que las asociaciones se fortalezcan, donde están las asociaciones de productores, y que aumenten su número. Eso está dando unos resultados muy importantes porque le ha permitido crear empleos en comunidades rurales y sobre todo aumentar la producción y crear divisas, porque ya una parte de las empresas están produciendo con fines de exportación, como por ejemplo los productores de jengibre, los productores de tayota, por citar estos dos ejemplos. ¿Por qué traemos el comentario? También por el comportamiento del ciudadano o la ciudadana que reciben los créditos del gobierno. Nos han dado la información de Orión, don Pedro y Moza, de que al mes de septiembre, que recién ha terminado, el nivel de cumplimiento sobrepasaba el 94%. Oigan esto, de los créditos que ha otorgado el gobierno a personas y pequeños productores, al 30 de septiembre el nivel de cumplimiento estaba por encima del 94%, la información que recibimos. Esa información debe de igual modo ser motivo de interés para el liderazgo de República Dominicana y entender la importancia que tiene que en la República Dominicana se puedan producir cambios en la visión de las políticas para hacer personas sujetos de créditos. Estos programas que ha estado apoyando el presidente Danilo Medina constituyen la mejor demostración de que si usted confía en esa parte de la sociedad que no puede entrar al sistema de banca formal, usted va a lograr objetivos que le van a permitir, por ejemplo, como es la creación de empleos, como le va a permitir mejorar los niveles de ingresos de las familias y sobre todo disminuir la pobreza monetaria. O sea, bajar el número de pobres monetarios en República Dominicana. Doy la información para que la población vea cuál es el comportamiento, porque a veces cuando se da el anuncio de que se le presta a tal o cual asociación o a productores de comunidades distantes de la capital, hay gente que desconfía todavía, como que entiende que eso es dinero perdido. Las informaciones que tiene Banca Solidaria ilustran muy bien el comportamiento de la gente. Y esto ciertamente que lleva confianza. Uno de los diarios, del periódico Diario Libre, destaca hoy el hecho, una información interesantísima, resaltando que el gobierno exonera de impuestos 44% de los ingresos de 2015. El equivalente a 200.000. 201.725 millones de pesos. Esa cifra, don Pedro, también lo que plantea es que en la República Dominicana un tema que deberá entrar un día como un tema importante para el liderazgo de República Dominicana es el gasto tributario. Si un país con el nivel de presión tributaria que tiene República Dominicana puede darse el lujo de aplicar una política sin mantener políticas que liberen de impuestos a sectores de la sociedad. Si eso es válido o si es posible, porque usted puede tener todas las mejores intenciones de dar, pero si usted no tiene que dar, no debe dar. Si usted, por ejemplo,
tiene que cortar salud, tiene que cortar educación. En un momento determinado, la misma seguridad nacional, hay que preguntarse si el gasto tributario es una variable también que hay que ver en República Dominicana. Mozart. Gracias, Tineo, buenos días. Mi agenda de mis 3 puntos fundamentales trae novedad hoy. En el caso del sector eléctrico, tenemos que ya el gobierno hizo el compromiso y anunció que, como era de esperar, le va a pagar los 900 y tantos millones de dólares a las empresas generadoras. Bueno, le va a pagar. Pero es bueno que esto suceda, que se vea, para que así la gente entienda por dónde es que andamos en materia de electricidad y por qué la imperiosa necesidad de que el gobierno continúe, el Estado continúe en su labor de cambiar de una vez y por todas la matriz eléctrica en el país y de que nos aboquemos a lo que deberán ser las revisiones de contratos onerosos que existen en la República Dominicana y que nos cuestan tanto a nosotros, que al final de cuentas no es el gobierno, somos nosotros los que pagamos los costos de esos terribles contratos onerosos que hay en el subsector eléctrico de la República Dominicana. Está muy bien, el gobierno hace lo que tiene que hacer, porque imagínense ustedes, una deuda y la deuda hay que honrarlas. Entonces el gobierno va a honrar esa deuda de más de 900 millones de dólares, que ustedes saben que esa gente, hablo de los generadores, saben cobrar y tienen con qué cobrar porque saben dónde apretar y aprietan donde más duele, donde hay más sensibilidad. En la llave del interruptor. Que precisamente en el switch nos dejan sin energía y entonces con todo lo que eso implica el gobierno no tiene otro camino que buscar y pagarle a los generadores. Eso por un lado, pero por otro lado hay la buena, la grata información de que la General Electric comenzó ya a construir en Nueva York. Comenzó a construir la turbina a vapor y los generadores de las plantas a carbón de Punta Catalina, en Baní. Esa es una buena noticia porque recién la semana pasada las firmas de generadoras de electricidad agrupadas en la ADIE dieron a conocer un interesante informe, un levantamiento que hicieron sobre los aportes que ellos dicen hacer a la economía dominicana y hablaban precisamente de que las cosas no son como se dicen, o sea, que no es cierto que ellos como generadores no hayan aportado en materia de generación de electricidad en la República Dominicana e incluso minimizan el hecho de que haya necesidad de incrementar la generación eléctrica porque de acuerdo a ellos y a algunos otros, ahí no está el meollo del asunto, el problema es de precio, el problema es de que hay fallas, de que hay que resolver el problema de los escapes y ese tipo de cosas, o sea, de gerencia, de administración más que de generación. Todos conocemos ya, porque se ha repetido, y si hay que seguirlo repitiendo, lo vamos a hacer, que la realidad es que hace falta generación, que hay un gran déficit de generación eléctrica que nos mantiene a nosotros en vilo, porque para el 2016 nosotros deberemos tener alrededor de 1.500 megas adicionales para poder mantener estable el suministro de energía eléctrica en la República Dominicana, porque de lo contrario pudiera haber un colapso. Y entonces, previendo esa situación y ante la falta de inversión real, no de periódico, de las generadoras en el país, entonces el Estado
inició ese proceso para la construcción de esas dos plantas, que yo espero que se continúen esos aprestos, porque veo que hay una especie de rezago en esa dirección. Por suerte, fíjense ya cómo andamos con la construcción de esas dos, de la turbina y los generadores para esas dos plantas a carbón, que van a aportar 700 megas aproximadamente, de 1.500 que van a ser necesarios, para el 2016. Y con lo que se busca abaratar los costos operacionales en materia de energía eléctrica, que a su vez impactan los precios, los terribles, elevadísimos y desproporcionados precios de la electricidad que tenemos que pagar todos nosotros, incluyendo a ese sector productivo nacional, muchos de los cuales, de sus representantes, trabajan en una labor de reciclaje, o sea, ellos se reciclan de vasos comunicantes porque ellos son generadores y usuarios a la vez en materia de energía eléctrica, porque como tienen presencia en tantos sectores al mismo tiempo, tienen la mano donde quiera tocan, te toca por aquí y se encuentra siempre con la misma gente, porque están en todas. Bueno, pero incluso a ellos se les hace un poquito difícil la situación actual en materia de producción de energía, mejor energía y mucho más barata que la que tenemos en la actualidad. El otro tema de nuestra mesita de noche es el de los salarios. En estos días, el pasado viernes estuvo por aquí don Pepe Abreu, y don Pepe nos ratificaba que hubo una aproximación, un acercamiento con las autoridades del gobierno, de la administración del presidente Danilo Medina, en procura de ver cómo la propuesta que ellos hacían de un 30 o hacen de un 30% de aumento de salario, no se va a poder hacer en materia, en términos generales. Si me dejan hablar, sería un palo, porque es que yo me distraigo fácilmente. Tú me oyes, Ricardo, si me dejas hablar, ¿Están seguros? sería un palo. Miren, les decía con el tema del salario, que don Pepe Abreu decía de las dificultades que encontró, porque eso es lo que le han explicado en el gobierno. Pero ven acá. Vamos a esperar a que terminen los técnicos de conversar y entonces después yo sigo. Ya, ok. Entonces, don Pepe Abreu decía que hay dificultades y que por eso el gobierno pues tomó la decisión de colocar recursos para el presupuesto, en el proyecto de presupuesto para el próximo año, de manera que puedan darse modificaciones o aumentos de salario, pero en términos sectoriales. Sectores muy neurálgicos, muy sensibles y muy bien organizados, con capacidad de protesta y de acciones, como es el caso de los profesores, como es el caso de los médicos, las enfermeras, entre otros sectores. Hay otro sector, sin embargo, que no tiene esa capacidad y ciertamente, como ha dicho el gobierno, como ha dicho la administración, el Estado no cuenta con recursos suficientes como para disponer de un aumento general de salario. Eso crea alguna inquietud en la población, porque recuerden que el presidente de la República, con toda responsabilidad, había dicho que con 10,000 pesos, una familia, en las condiciones actuales, una familia no puede vivir dignamente con 10,000. Él colocó 10,000, pero el promedio no anda por ahí, ¿no? En el sector público, el mínimo son 5,200 pesos en el sector público, porque eso lo dijo Ventura Camejo, 5,200 pesos, eso es una barbaridad. Y ni hablar de los pensionados, que eso es una desgracia eso, el asunto de los pensionados. Y entonces parece que los señores del sector privado, ante esta debilidad real del Estado Dominicano para dar respuesta
a la necesaria e impostergable necesidad de aumentar los salarios en el país, entonces se están haciendo los graciosos y no han temperado al llamado que se le ha hecho para que se sienten en la mesa del diálogo a discutir el aumento de salario en el sector privado. Y entonces la actual administración cambió, colocó ahí a un nuevo incumbente del Comité Nacional de Salario, lo presentó en sociedad, lo vimos en los medios de comunicación y luego parece que se fue no sé dónde, porque ese no aparece por ningún sitio, el nuevo funcionario. Ese no ha dicho ni esta boca es mía. Fue notificado, debidamente notificado, ese incumbente, que no sé cómo se llama, tú tienes tu memoria, ¿cómo se llama? El nuevo incumbente del Comité Nacional de Salario. No lo tiene. Imagínate, si Tineo no lo recuerda, es porque ese hombre anda por la conchinchina. El asunto es que fue notificado el Comité Nacional de Salario por las centrales sindicales para que se siente, porque viene la... Todavía hace calor, fíjense, tengo 2 días viniendo sin corbata y probablemente eso sea permanente ya. Decidirme estar fuera sin la corbata, pero óigame, por el calor. Pero por ahí ya comienza la brisita. Ayer el caballo decía de la neblina, Navidad, y la gente se mete en chercha, y junto con la gente los funcionarios, y todo el que tiene responsabilidad, con algunas excepciones, bueno, se mete en rumba y se olvida, no, que eso se quede para después de la Pascua. No, señor, así no es. Entonces no veo movimiento con relación al salario, y las centrales sindicales que asuman su papel frente al sector privado también, que asuman su papel, que lo veo medio lento, los veo lento. Finalmente, eso de estar recreando, todos los días oigo a uno de los colegas, algunos colegas diciendo, bueno, yo no sé qué va a pasar porque termina ahora lo del plan de naturalización, el plazo, y el año que viene, en marzo, febrero, termina el otro, que el plan de regularización. Aquí no hay, no existen las condiciones. Las autoridades no están en capacidad de iniciar el proceso de aplicación de la ley, de que el que no esté regularizado para afuera que va. Déjense de eso. Porque si no existen esos mecanismos, entonces hay que crearlo. Y suponemos que un Estado responsable que tiene, como está cumpliendo, la sentencia 168, que tiene que cumplir con la Constitución de la República, no puede venir y le puede decir que, bueno, no podemos hacer nada, mientras continúa el ingreso masivo de haitianos al país, en una componenda donde están sectores, autoridades haitianas, medios de comunicación de Haití, ONG de Haití, empresarios haitianos y con un componente local, a todos los niveles, sector público y privado. Entonces no es así de que no hay forma, no, tendrá que haber forma. Yo me alegro que Frisinea, el buen amigo Frisinea, que es el embajador de Haití en la República Dominicana, le haya dicho a los cañeros de más de 60 años que ya por fin se logró convencer al gobierno haitiano para que dispusiera que a esa gente se le den sus papeles sin pagar un centavo, porque se le estaba cobrando, porque la gente no son fáciles, porque se le estaba cobrando. Bueno, ya a esos cañeros de más de 60 años que quieren regularizar su situación, el gobierno haitiano, su Estado, no le responde. Entonces ya Frisinea dice que en ese caso las autoridades haitianas, no se ha explicado cuál va a ser el procedimiento, pero bueno, se dijo que ya lo van a dotar de documentos. Y lo de los plazos, este es un país del chance, de denme un chance. Y se viola la ley pidiendo un chance. Todo el mundo pide un chance. Pues los haitianos están pidiendo un chance también, con el asunto del plan de naturalización. No han hecho nada. Dice el ministro de Interior y Policía que lo están pensando. Ay, mi madre, lo está pensando. Viene el chance. Pero está bien. Bueno, no nos vamos a colocar nosotros entonces en los extremos. Vamos a seguir dando todas las facilidades que sea posible dentro del marco de la racionalidad y frente al peligro real que significa esa apertura de esa frontera ahí, todo porosa,
por donde se están organizando ese ingreso masivo de haitianos. Así que vamos a ponerle mucha atención a eso. Eso de que el Estado no está en condiciones, no, pues si no lo está, que se ponga en condiciones, porque cuando se cumplan los plazos otorgados por la ley y por la sentencia 168, el que no esté debidamente regularizado, es para afuera que va.